Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio el poder compartir una pequeña porción de la palabra del Señor con ustedes y espero traiga mucha bendición a su vida. Mi nombre es Berta Rivera de Molina y pues el tema que traigo es obedecer es mejor que los sacrificios. Y su texto base lo encontramos en el libro de Primero de Samuel, en su capítulo 15, de su versículo 22 y 23, y la palabra del Señor dice: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando nosotros vemos una maratón, nos damos cuenta que hay alguien encargado de dar instrucciones para los corredores, y la primera instrucción es: corredores a sus marcas. Pues los corredores van y se paran en una línea, esperando la siguiente instrucción, que es listos, y ellos ya se ponen en posición, ya solo esperando la última instrucción, que es fuera, y empezó la carrera. Entonces seguramente estos corredores están ansiosos de iniciar su carrera y también están así bien motivados, y ellos dicen: bueno, pues yo voy a llegar a la meta. Entonces eso es lo que nos sucede como cristianos, hermanos. Nosotros empezamos nuestra carrera en el Señor desde el momento en que venimos a Él, y seguramente empezamos bien motivados. Ahora, ¿cómo nos vamos a mantener en nuestra carrera? Eso ya todo dependerá de algunas cosas que nosotros tenemos que tomar de la palabra del Señor para poder hacer las cosas como Dios quiere, y eso nos lleva a analizar nuestro primer punto, que es la obediencia a Dios. La obediencia, la palabra obediencia en griego se dice upakoe, que significa escuchar. Entonces, cuando nosotros somos obedientes a la voz de Dios, es porque estamos escuchando. Y resulta que en nuestro texto se nos narra una parte de la vida del rey Saúl. Y si vamos a la historia, Primero de Samuel es un libro histórico, y ahí se nos narra la vida de los jueces. Samuel fue el último juez de Israel, y ahí se nos narra su vida, pero también la relación que tuvo con el rey Saúl. Y en una ocasión el pueblo de Israel miraba a todas las naciones, y el pueblo de Israel como pueblo escogido por Dios para dar la gloria de Dios, para demostrarle a los demás pueblos quién era Dios. Para eso fue escogido por Dios. Sin embargo, ellos quitaron su mirada de Dios y la pusieron en la forma en que las otras naciones vivían, y les atrajo la forma de ellas, y se dieron cuenta que ellas tenían rey. Entonces le dijeron a Samuel: Samuel, nosotros vemos que las otras naciones tienen rey, pues nosotros también queremos nuestro rey. Por supuesto, el profeta Samuel se entristeció tanto y le dijo a Dios, ¿verdad?, lo que el pueblo estaba haciendo. Pero Dios, ¿qué le respondió? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y le dijo algo bien importante: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. A este reinado de Dios sobre el pueblo de Israel se le llama teocracia. Teos en griego significa Dios y kratos significa poder. O sea, Dios era el que tenía el mando sobre ellos y los gobernaba. Y sin embargo, el pueblo de Israel ya no quería que Dios gobernara sobre ellos, sino que ellos querían vivir como las otras naciones, algo que Dios pues no estaba de acuerdo con ellos. Sin embargo, Dios le dijo esto a Samuel: déjalos. Entonces Dios le dio gusto al pueblo de Israel, y en una ocasión le dice: bueno, vas a ir a ungir a Saúl como rey de Israel, y lo vas a ungir y le vas a dar instrucciones. Entonces las instrucciones eran para que él fuera obediente en todo al Señor. Y así fue como empezó. Dice la palabra de Dios que Saúl se consideraba algo insignificante para cumplir esta misión. Sin embargo,
físicamente nos enseña la palabra de Dios que Saúl era un hombre bastante hermoso, dice la Biblia, un hombre grande, que si miraban una multitud, pues él sobresalía de esa multitud, se podía ver desde sus hombros para arriba, ahí entre toda la multitud. Y así era como era Saúl. Y sin embargo él se sentía insignificante. Y Dios le dio varias misiones antes. Y en este momento Dios envió a Samuel con una misión. ¿Y cuál era la misión? El profeta Samuel empezó a darle instrucciones a Saúl diciéndole: ¿te recuerdas que Jehová me envió a ungirte como rey del pueblo de Israel? Y ahí empezó la instrucción. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Ese ahora, hermanos, nos habla. Escúchame bien. Está atento a lo que te voy a decir. Y viene la palabra pues, que viene a afirmar lo que le había dicho. O sea, no vas a tener duda de lo que te voy a decir. Tenés que escucharme bien para poner en práctica todo lo que Dios me mandó a decir que hagas. ¿Y cuál fue la orden del Señor? Le dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Resulta que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, tenía que pasar por diferentes lugares, y Amalec era un lugar que estaba en su camino. Entonces vino Moisés con los ancianos del pueblo y habló con el rey de Amalec y le dijo: quisiéramos que nos des permiso para pasar por tu territorio, no vamos a molestar los sembrados, no vamos a hacer nada en contra de ustedes, ni tampoco les vamos a pedir comida, simplemente darnos permiso para pasar por tu territorio. Pero ¿qué hizo Amalec? Le dijo que no. Incluso le dijo: si ustedes se atreven a pasar, vamos a tener una guerra. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Rodeó el territorio de Amalec y con tal de volver otra vez al camino, y por supuesto esto al Señor no le agradó. Entonces, esto era un pendiente que Amalec tenía con Dios, porque recordemos que el pueblo de Israel, por ser el pueblo escogido de Dios, Dios le había dicho a Abraham: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces, Amalec había sido simplemente maldecido él mismo con sus acciones contra Israel. Entonces, por eso fue que Dios le dio esa orden a Saúl. Y seguía la orden y decía: no te apiades de él, de Amalec. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho. Vas a matar vacas, ovejas, camellos y asnos. En pocas palabras, iban a regresar con las manos vacías. Solamente iban a ir a pelear, a quitar la vida a todo ser vivo que hubiera en el lugar, y seguramente iban a quemar todo lo demás, y nada, absolutamente nada de lo que existía en ese lugar se iban a llevar. Pues vino el rey Saúl y juntó, dice la Biblia, un ejército de 210,000 hombres. Esta fue la cantidad, imaginemos, 210,000 hombres, eso es enorme. Un ejército suficiente para decir: Amalec ya está vencido. Y así fue. La palabra del Señor nos enseña que le dio la victoria al Señor. Y aquí viene un pero. Pero el rey Saúl y todo el pueblo le perdonaron la vida al rey Agag, y resulta que vieron que allá había vacas, toros bien gorditos, habían ovejas muy bonitas, camellos, asnos, y se llevaron todo lo bonito. Y dice la Biblia: lo vil, lo despreciable, lo que no servía para ellos, lo mataron. Entonces, aquí vemos la desobediencia del rey Saúl. Y esto fue algo que de verdad desagradó tanto al Señor, hermanos, porque la obediencia al Señor es algo que Él demanda de nosotros. Y el rey Saúl no estaba dispuesto a obedecer, porque resulta que para poder obedecerle al Señor requiere de humildad. Y esto es lo que vemos en la vida de Saúl, que él no tuvo humildad. Simplemente dijo: bueno, aquí yo soy el rey, el que da las órdenes aquí soy yo, así que bueno, quizá el pueblo dijo: ay, rey, pero mira, estos animales están muy bonitos para que incluso le vamos a presentar a Dios como sacrificio, y así pues Él se va a sentir contento con nosotros, y bueno, pues perdonémosle la vida.
Quizá pudo haber dicho el pueblo, o simplemente Saúl fue el que se sintió atraído, porque recordemos que le perdonó la vida al rey. ¿Y en qué momento Dios le dijo que le perdonara la vida al rey, que era el principal en ese lugar? Entonces, vemos que este rey no complació el corazón de Dios. Dios había dado una instrucción bien firme y sin embargo el rey Saúl no quiso obedecer. Entonces cuando el profeta Samuel se dio cuenta de esta situación, dice que le pesó en su corazón lo que él había hecho. Se puso muy triste, el profeta Samuel dice que se apesadumbró. La palabra apesadumbró en hebreo se dice atzab y significa estar triste profundamente, significa estar angustiado. Imaginémonos cómo ese hombre se sentía porque él había ungido al rey Saúl y sin embargo ahora ya todo lo había echado a perder a través de su desobediencia, a través de su falta de humildad. Y esto entristecía demasiado el corazón del profeta Samuel. Dice la palabra que toda esa noche él estuvo así, muy triste, pero a la vez orando por el rey Saúl, clamándole al Señor, quizá pidiendo misericordia, porque el Señor le dijo al profeta Samuel: Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahora imaginemos, ¿qué es lo que dice el Señor de nosotros? ¿Está feliz el Señor con lo que nosotros hacemos? ¿Él ve que nosotros seguimos sus instrucciones o no las seguimos? Y esto de verdad entristeció, ¿verdad?, el corazón de Dios. Y resulta que cuando nosotros complacemos el corazón de Dios, hermanos, también llena nuestro corazón. Es algo muy hermoso que viene a darnos gozo, nos da paz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere. Entonces nosotros nos sentimos satisfechos. En lo personal, yo siempre le he dicho al Señor: Señor, ayúdame a satisfacer tu corazón. Esa es una petición que seguramente Él mismo pone en mi corazón, porque de esta forma yo he experimentado que si hacemos la voluntad de Dios, pues estamos nosotros felices. Los frutos del Espíritu Santo pues se pueden ver en nosotros. Entonces, esa debe ser nuestra lucha, mis amados hermanos, ser humildes para que podamos escuchar la voz de Dios, porque si hay humildad vamos a estar dispuestos primeramente a leer su palabra, y en cada prédica que nosotros podamos escuchar, en cada prédica que nosotros también podamos preparar para impartir a otros, pues vamos a tener esa gracia, ese cuidado de decir: a mí me está hablando la palabra y por lo tanto vamos a querer ponerla en práctica. Eso es ser obedientes. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a ser esos hijos de Dios bien valientes para poder estar dispuestos a luchar por ser humildes. Es algo que nos cuesta, es cierto, sin embargo, con la ayuda del Señor es posible. Y así vamos a complacer el corazón de Dios, y el nuestro, wow, se va a sentir muy feliz, muy gozoso, y ahí vamos a ir pasando nuestros días bien dispuestos a seguir adelante. Aunque haya situaciones difíciles, ahí vamos a estar luchando por agradar al Señor. Vamos a continuar con nuestro segundo punto, que nos habla de los sacrificios. Los sacrificios, la palabra sacrificio en griego se dice disusia, que significa sacrificio, ofrenda, holocausto. Esto significa la palabra sacrificio. Y hermanos, los sacrificios fueron instituidos por Dios al pueblo de Israel. O sea que era algo que Dios le dijo al pueblo de Israel: yo quiero que ustedes me presenten cierto tipo de sacrificios. Y Él mismo les dijo: bueno, yo quiero que me presenten un sacrificio que se llama el holocausto. Y el holocausto, hermanos, era traer, en el caso de los que tenían una manera de vivir muy buena,
una situación económica alta, pues ellos podrían traer un toro. Los que era un poquito más baja su economía, podían traer pues una ovejita, ¿verdad? Y de ahí, si era un poquito más baja, entonces ya podían traer unas palomitas, y si aún era más bajo, pues podían traer granos, harina, o sea que todos podían traer una ofrenda de holocausto al Señor. No había excusa para traer ofrenda. Y esta ofrenda la presentaban como una dedicación al servicio a Dios. Y eso era algo muy especial. Y el pueblo lo disfrutaba, y también Dios. Entonces también había otra ofrenda, que es la ofrenda del grano. Aquí había que traer granos al altar. Y esta ofrenda la presentaban con la intención de demostrarle amor y gratitud a Dios. También había otra ofrenda que era la ofrenda de paz. Y esta ofrenda era para expresar paz con Dios, para decir: Señor, estamos en paz contigo, nos sentimos muy felices de tenerte como nuestro Dios, por lo tanto, aquí está esta ofrendita. Y le presentaban también al Señor de acuerdo a su situación económica, si había oportunidad de ganado, oveja, o las palomitas, o simplemente granos o harina. Y también estaba la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era una ofrenda que tenía que ser obligatorio. ¿Para quiénes? Para aquellos que habían equivocadamente cometido un error, habían pecado, ¿verdad? Entonces había que buscar el perdón. Entonces Dios ordenó, instituyó esta ofrenda por el pecado, que resulta que esta ofrenda era solamente para cubrir los pecados. ¿Por qué? Porque era un rito, ¿verdad? Pero como era estipulado por Dios, pues Dios así lo pedía, y cuando Dios dice algo, pues hay que hacerlo tal y como Él dice. También estaba la ofrenda por la culpa. Esta ofrenda también se llamaba expiatoria. ¿Por qué? Porque a veces había alguien que cometía pecado, ya sea intencionalmente o no intencionalmente. Sin embargo, había que traer también una ofrenda al Señor. Y volvemos otra vez con lo mismo de que podía ser del ganado, ovejas, o palomitas, o granos, o harina. Y estos eran los sacrificios que el Señor le ordenó al pueblo de Israel. ¿Por qué había necesidad de presentar estos sacrificios, hermanos? Porque la misma palabra del Señor nos enseña que aún Cristo no había venido a morir en la cruz del Calvario. Entonces esta era la forma de cubrir los pecados, como dije anteriormente, cubrirlos. No era de borrarlos, no, era cubrirlos. Porque cuando ya Cristo vino a morir por nosotros, entonces ya no se trata de cubrir nuestros pecados. Ya el Señor los perdona, los limpia, los purifica. Entonces fueron instituidos por Dios. Y también los sacrificios, hermanos, le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque si Él los instituyó, en este caso eran para el pueblo de Israel, Él los instituyó, era tan obvio que le iba a agradar al Señor. Ahora hay algo bien importante que debemos de ver. Sí le agradan a Dios, pero resulta que van después de la obediencia. Entonces, esto fue algo que no se dio en la vida de Saúl. Él no fue obediente, no supo seguir las instrucciones del Señor, porque resulta que cuando el profeta Samuel se dio cuenta de lo que el rey Saúl había hecho, pues fue a buscarlo, dice la Biblia. ¿Y saben qué había pasado ya con Saúl? Dice que Saúl ya se había levantado un monumento en su honor, como quien dice: wow, yo tuve la victoria y yo estoy feliz porque yo soy el rey Saúl. Entonces, imagínense, él olvidó a quién había que darle gracias. A causa de su desobediencia, se olvidó de que realmente quien da la victoria es Dios. Y esto pues ya, entre más sucesos tenía el rey Saúl en su vida, más iba cometiendo errores, más desobediencia. Y cuando el profeta Samuel llegó allá con él, el saludo especial con que lo recibió Saúl, y le dice: bendito seas tú de Jehová. Y le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Y realmente
hasta se jactaba de que había cumplido lo que Dios le había dicho y no era así. Él estaba consciente de que no era así, pero resulta que su falta de humildad, su soberbia ya era tanta que él decía, pues yo hice lo correcto. ¿Qué puede ser el haberle perdonado la vida al rey si solamente es un rey, pues? Pero ¿qué le dijo Samuel? Te sentías tan insignificante a Dios. ¿Y cómo es que no quisiste obedecerle? Dios te ungió por rey para su pueblo y mira lo que has hecho. Todavía él, dentro de su vanidad, de su orgullo, le dice, pero si trajimos estos animales para sacrificarlos a Dios. ¿Y cómo es posible que él le dijo esto? Si resulta que primero es la obediencia, primero hay que seguir la instrucción y después el sacrificio tiene validez. Entonces, mis hermanos, resulta que el rey Saúl quería limpiarse las manos de alguna manera y él creía que con presentarle sacrificios al Señor con lo mismo que habían traído, Dios iba a perdonar su pecado, pero no era así. Un sacrificio así ya no tiene ningún valor ante el Señor. Ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? ¿Estamos haciendo las cosas como Dios quiere o simplemente vamos sacrificio tras sacrificio? De nada nos serviría levantarnos tan temprano que vamos a ir a hacer esto a la iglesia, que vamos a ir a hacer esta visita. Pero si resulta que empezando con nuestro hogar no estamos cumpliéndole al Señor, quizá no estamos siendo buenos padres, buenas esposas o buenos esposos, o no estamos siendo buenos hijos, de nada nos va a servir todo lo demás que hagamos. Con eso no vamos a agradar al Señor. El Señor lo desecha, dice la Biblia, que es como hojarasca que al echarle fuego se va a desaparecer. Y eso ante el Señor pues no tiene ningún valor. Entonces, hermanos, pasamos a nuestro tercer punto, que es andar conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, imaginémonos a una persona que tiene muchas cadenas en su cuerpo, muchas, son demasiadas las cadenas. Y esta persona tiene un manojo de llaves y que en todas esas llaves una le va a hacer a todas las cadenas. O sea, en cada llave hay para cada cadena, pero no se sabe qué llave le va a hacer a cuál cadena, ¿verdad? Entonces, y esta persona puede pasarse toda una vida buscando cómo quitarse esas cadenas, pero no sabe qué llave, si es efectiva para cuál cadena. Pero hay alguien que sí sabe cómo va a quitarse cada cadena. Resulta que así está una persona que no hace la voluntad de Dios. Cada cadena es un pecado, está esclavizada del pecado y cada llave es un camino que el hombre puede buscar, puede seguir para querer quitarse esa cadena, pero no va a encontrar la solución en cualquier cosa porque solamente Dios puede decir cuál llave le va a hacer a cada cadena. Entonces, mis hermanos, lo mismo pasa. Esa persona que no acude al Señor es porque no está haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo va a poder quitarse esa cadena? Por ejemplo, una cadena puede ser la falta de perdón. Alguien viene y me hace algo, por ejemplo, ¿y yo qué hago? Me meto ese dolor a mi corazón y digo, jamás le voy a perdonar lo que me hizo. ¡Pum! Viene la cadena. Ya tengo una cadena puesta. Pero ese es un proceso normal en nuestra humanidad, hermanos, que sí es correcto, ¿verdad? Que sintamos ese enojo, dice la Biblia, que nos podemos airar, pero que no pequemos. Con no perdonar ya estamos pecando. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la cadena. Vamos a acudir a Dios y le vamos a decir, Señor, ayúdame, porque ahí está la llave, hermanos, ahí está la llave. Ahí está la llave para poder zafarnos esa cadena. Sin embargo, si no queremos perdonar, pues Dios no nos va a indicar cuál es la llave. Pero resulta que cuando tomamos la determinación y decimos, yo le voy a perdonar, Padre, oramos, clamamos y le decimos al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero vivir en paz, quiero quitarme este peso, porque las cadenas pesan, hermanos, yo quiero quitarme este peso de encima, Señor, ayúdame, quiero perdonarle. Y en el momento que nosotros decimos, sí le perdono, Señor,
En ese momento ya automáticamente usamos la llave y esa cadena cayó de nosotros. Entonces, es importante ver cómo está nuestra vida, mis hermanos. Andar conforme a la voluntad de Dios. Si somos obedientes, hermanos, si somos humildes, mire cuánto abarca el andar en la voluntad de Dios. Al momento de ser humildes, reconocemos que si guardamos odio, rencor en nuestro corazón, pues no nos va a ayudar para nada. Entonces es ahí donde nosotros vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo tan automático, tan sobrenatural, porque es la forma en que Dios actúa con nosotros, sus hijos, cuando estamos obedeciéndole. Porque, hermanos, el Señor no quiere nuestros sacrificios. Él no demanda sacrificios. En el Salmo 46, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces, volviendo al rey Saúl, él creía que con presentar esos sacrificios como ofrenda al Señor, pues ahí va a estar su perdón. Pero no es así, hermanos. Y cuando yo leía este texto, has abierto mis oídos, en el momento en que yo lo leí, no mucho lo entendí. Dije, pero pareciera que no concuerda. Y resulta que sí. Recordamos la palabra upakoe, que es obediencia, upakoe en griego, y que significa escuchar. Ahí lo entendí. Has abierto mis oídos. ¿Por qué? Cuando nosotros prestamos atención a la palabra, nuestros oídos espirituales son abiertos. Y es ahí donde nosotros podemos escuchar la voz y decimos: sí, Señor, tienes razón. De nada me sirve sacrificarme y hacer miles de cosas para agradarte, pero si yo no estoy atento a qué tú quieres que yo haga y no te voy a dar gusto a ti, mejor ayúdame a ser obediente. Si el rey Saúl hubiera hecho lo que Dios le pidió, él hubiera terminado su carrera como rey y su carrera como hijo de Dios también de una manera muy especial. Pero lamentablemente no fue así, hermanos, porque el Señor lo destituyó como rey. La historia nos sigue diciendo que el profeta Samuel le dijo lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Samuel que le dijera a Saúl? Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Ahora viene una pregunta: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y entonces, todavía él, queriéndose escudar, dijo: es que el pueblo tomó del botín, de las vacas, de las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Él seguía escudándose, hermanos. Pero entonces resulta que el profeta le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y como vemos, ya nada fue igual. Resulta que Saúl todavía rogó al profeta Samuel para que volviera con él y le dijo: ven conmigo, vamos a presentarle sacrificios al Señor. Y el profeta Samuel no estaba contento con eso y le dijo: no, yo no voy a ir contigo. Y ahí pasó algo bien triste, algo bien doloroso para Saúl, porque dice la palabra que el profeta Samuel como que dio la vuelta para irse, y cuando Saúl vio que el profeta se iba, tomó su manto, dice la Biblia, y el manto se rasgó. Esto fue algo significativo para la vida de Saúl, y Samuel le dijo: hoy ha roto Jehová tu reino, te ha quitado de tu reino y ha puesto a otro prójimo tuyo mejor que tú. Y esto fue algo bien triste para Saúl, y él entendió que ya no podría ser más rey. Todavía buscó la forma de ver cómo Samuel le apoyaba, pero algo que es bien triste, porque Saúl le dijo a Samuel: ven conmigo y ven a darme gloria ante los hombres. Él no estaba pensando en dar gloria a Dios, simplemente él estaba pensando: ay, yo no voy a ser rey, esto me duele en mi corazón. Él no pensaba en agradar a Dios, simplemente pensaba en agradarse a sí mismo. Entonces, como vemos, Saúl fue desechado. Y como decía anteriormente, él terminó muy mal su carrera. Recordemos que más adelante él fue a una guerra
contra los filisteos, y cuando él se sintió emboscado, él mismo dice que puso su espada y se tiró sobre ella. Prácticamente él se suicidó. Miren qué final tan triste. Su carrera fue algo tan difícil, pues, terminarla de esta manera. Entonces, ahora, hermanos, vamos a nosotros. ¿Cómo vamos nosotros en nuestro proceso? ¿Cómo vamos en nuestra carrera? ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos luchando por ser humildes, complaciendo a Dios, llenando el corazón de Dios? Estamos sí haciendo sacrificios, pero primero va nuestra obediencia y después va el sacrificio. Eso es algo agradable al Señor. Si esto es lo que estamos haciendo, estamos andando conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y esto es algo que de verdad es agradable al Señor. Y si no estamos yendo por este camino, si no estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Hagámoslo, mis hermanos, porque es algo muy especial hacer la voluntad de Dios. Paso a paso, hermanos, vamos a ir avanzando, diciéndole al Señor, Señor, yo no entiendo esto que está pasando hoy en mi vida, pero guíame tú. ¿Qué decisión voy a tomar en esta situación? Muéstrame. Y el Señor es tan lindo, es tan hermoso que Él nos muestra, hermanos. Así que yo les animo a que sigamos adelante. Todos estamos en esta lucha. Estamos en esta carne que es débil, pero en el Señor dice su palabra que somos fuertes. Así que muchas gracias por el tiempo y espero que esta prédica pues traiga mucha bendición a su vida y que el Señor les bendiga. Muchas gracias por el tiempo.